Entonces, hermano, crucificasteis. Amén. Vosotros crucificasteis, ciertamente, oh casa de Israel, pero a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, para que tiemble el diablo y los demonios, y para que tiemblen todos aquellos que rechazan el evangelio poderoso de Dios. Jesucristo es el único Señor y el único Cristo, que quiere decir que puede perdonar los pecados del hombre. Nadie más puede perdonar los pecados del hombre, solo el Cristo, el ungido, el que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para esto. Solamente hay un Señor por el cual nos podemos humillar y doblar rodillas y pedirle misericordia. Solamente hay un intercedor. Alabado sea el nombre de Dios, Jesucristo. O sea, que les puso duro ahí, tocándole la llaga. ¿Por qué? Porque ellos no querían someterse, no creían. Pero mire aquí, de aquellos 25,000, 30,000, supongamos, hermano, eso no es bíblico, por eso estoy diciendo supongamos, porque era fiesta, allí se reunían miles. Dice, hermano, que, oigan, lo importante es de estar atento al mensaje de Dios. Porque con dos palabritas que se perdió, usted ya no sabe lo que se está predicando. Pero aquí había un grupo que el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Entre más Pedro hablaba, más atención ponía. Entre más Pedro hablaba de aquel que ellos habían matado, más abrían los oídos y el corazón. Cuando Pedro termina de hablar, dice la Escritura que aquellos que habían ido a la fiesta pensando que estaban bien y que ya no necesitaban nada más y que ya la tenían hecha, como muchos de nosotros, cuando oyeron esta palabra, dice la Escritura, y un hermano tocó, se compugieron de corazón, se compugieron de espíritu, se compugieron en todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, pero sobre todo el corazón siendo tocado por la palabra de Dios. Se compugieron y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Varones hermanos, ¿qué haremos ya que hemos hecho esto? En verdad son culpables. Nosotros reconocemos que hemos sido homicidas. Nosotros reconocemos que fuimos los primeros hermanos manuales allí para matar al Señor. Y Pedro les dijo: ustedes se están preguntando qué hacer. Ustedes en su corazón están sintiendo algo, están sintiendo dolor en este momento por lo que hicieron, están sintiendo tristeza por lo que hicieron. Su corazón está siendo golpeado por el martillo de Dios, su corazón está siendo golpeado por la palabra de Dios, tanto que produjo dolor. Y ellos preguntaron a Pedro: ¿y qué haremos entonces? Aleluya. Espero que nuestros corazones estén sintiendo dolor. ¿Y de qué? Usted sabe. Por la actitud que ha tomado. Por la, hermano, a veces cómo nos hemos portado con los hermanos. Por las cosas que hemos hecho sinvergüenzada. A veces, a los ojos de Dios todo es visible. Comenzando por mi vida. ¿Me entiende? Entonces, hermano, dice que dijeron, se compugieron. Compugirse quiere decir, hermano, óigame, fue bueno lo que dijo, volverse, nacer de nuevo, pero si no hay dolor por lo que hemos hecho, amén, si no hay vergüenza, como otro hermano dijo, sentir vergüenza es el mismo procedimiento de sentir dolor. ¿Me entiendes? Y vengo y miren lo que pasa. Por eso que ya me arrepentí, el Señor me perdonó, ya no hago lo malo. Y es verdad, tal vez nunca lo hizo, pero no hubo dolor. Entonces no hubo un arrepentimiento que Dios esperaba en nuestra vida. Entonces en el caminar esto se nos va haciendo una carga pesada. Dice amén. Amén.
Y no arrepentimiento, hermano. Tal vez hacia el hombre en parte tiene que haber eso. Pero un arrepentimiento hacia Dios fuerte. ¿Sí, amén? Hacia Dios. Ese dolor, esa herida, siendo sanada, tratada, curada por la mano del Señor y el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, dice, mire, ahí vemos, se compugieron. Ahora entendemos, hermano, que debe de haber dolor en nuestra vida. Señor, óigame, soy alguien muy que no sé, esta naturaleza humana, esta área me tiene atrapada. Soy alguien muy duro de corazón con mis hermanos, Señor. Un hermano como me saludó con tanta alegría, pero yo lo vi con tanta dureza. Allá en su casa debe de haber dolor en su corazón, de que ese no es el caminar, el producir del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo que Dios quiere en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Cuando se ha pecado dentro del camino, cuando uno ha conocido de Dios y se ha desviado y se ha salido de la iglesia y ha vuelto al mundo, al pecado, y venimos al camino, óigame, nunca más va a volver atrás. Pero cuando haya dolor en el corazón por lo que hemos hecho delante de Dios, allí Dios comenzará a sacar toda escoria, allí Dios comenzará a sacar toda atadura, a romper toda cadena, porque está viendo una tristeza, un dolor delante de Dios por lo que se ha hecho. Hay ese dolor en nosotros. Un arrepentimiento, compugirse de corazón, significa que hemos andado, hemos vivido en el pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido abominables delante de Dios, hemos sido rebeldes delante de Dios, hemos sido llaga podrida. Aunque nosotros se nos enseñó religión desde pequeño y un Dios, jamás vivimos para agradar a Dios, sino para agradar al pecado y al mundo y al diablo. Pero que el Señor lo reprenda, porque hemos pasado de la potestad de la tiniebla a la potestad de Cristo, a la luz. Aleluya, dele gloria al Señor. Santo es el Señor. Debe haber dolor. Si usted sale diciendo qué bonito el mensaje y no se arrepintió, está pecando. Además que no estoy aquí para que diga qué bonito el mensaje, es palabra de Dios, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Oígame, hermano, cuando conocemos lo que es el verdadero arrepentimiento, una novela que se llegó a echar la mitad, allá va a estar llorando. Señor, tiene que haber dolor en el corazón por una cosa sencilla. Amén. Sí me entiende. Porque si hay arrepentimiento pero no hay dolor, no se rompe esa cadena, no se quiebra ese ayudo. Hubo arrepentimiento pero no hubo dolor, no hubo tristeza, no hubo vergüenza. Ahora estamos entendiendo lo que es un verdadero arrepentimiento. Se deja el daño, se olvida el pasado, hermano, que se quita aquello. Hay dolor en el momento, pero trae sanidad Dios y ya no hay paz. La tormento, ya el enemigo no lo puede acusar más en su mente, el enemigo no lo puede acusar más en su corazón. Hay libertad. Por eso el Señor dice: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Ya no hay amenaza del diablo, ya no hay señalamiento. Sí, es verdad, fui esto, fui lo otro, pero solo Dios sabe el dolor, la tristeza, la vergüenza que esto causó a mi vida y aún todavía sigue causando. Por eso me humillo a Dios y le pido la fuerza para seguir adelante. Amén. Dice amén. Eso es, hermano, la señal de un verdadero arrepentimiento. Los frutos, amén, se compugieron.
Vamos a ir a otro fundamento. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 7. Tengo como 20 escrituras que quiero tocar y creo que no vamos a terminar, pero lo poco que Dios nos dé, glorificado sea su nombre. Dice amén. 2 de Corintios capítulo 7 y verso 10. ¿Qué es lo que dice? Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Diga conmigo, 2 arrepentimientos y 2 tristezas. Amén. Todo hombre que falla en su vida, que hace algo malo, la mayoría tiende su conciencia a causarle remordimiento. Dicen por ahí, es que lo está mordiendo. ¿Me entienden? No es muerte. Eso es real y es bueno eso. La pregunta es, ¿para qué va a producir arrepentimiento? ¿Quién es el que está causando ese arrepentimiento? Si la carne misma, mi propia culpa, o el de allá arriba, o hermano, o el mundo, o quién está causando esa tristeza, si el de allá arriba o el mundo. ¿Sí me entiende? Aquí hay 2 grandes diferencias. Dice la escritura, hermano, que la tristeza, dice, porque la tristeza que es según Dios viene de Dios. Viene una tristeza por lo que hice. Mire, ahí estamos entendiendo. No es solamente dejar de hacer lo malo. Debe de haber golpe en el corazón, dolor, tristeza. Algo tan grande, hermano, que usted va a sentir, hermano, como haber querido volver a nacer, como haber querido que Dios volviera el tiempo atrás y no pasar por allí, hermano, como que haya, y no solamente de una cosa, sino de muchas cosas. Entonces, cuando eso se produce en nuestros corazones, entonces esa tristeza que según Dios está causando salvación, está rompiendo las cadenas, está quitando las maldiciones, porque Dios está provocando tristeza y dolor en todos los ámbitos y las etapas y las edades de nuestra vida, donde nos acordamos aún cuando no teníamos a Dios, y ahora teniendo a Dios aún más, y Dios está liberando allí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Miren lo que dice aquí. Espero que de aquí nos vayamos heridos por el Señor, pero para salvación. Seamos sanados aquí mismo, porque le digo que este es un proceso. Dice amén. Entonces viene Dios, viene el Espíritu Santo y comienza a producir una tristeza. Hermana, eso que hiciste no está bien. Hermano, eso que hiciste no está bien. Le levantaste falso testimonio a tu hermano. Hablaste mal de tu hermana. Señor, perdóname. No, dice el Señor. Mientras no se produzca un dolor, esas cadenas no van a ser rotas. Mientras no se produzca una tristeza, no habrá restauración. Y es por eso que llevamos en el caminar años y no hay restauración, porque no ha habido dolor. Por eso, a través de esta palabra, que el Espíritu Santo traiga a la memoria todas aquellas cosas que están haciendo cadenas y yugos en tu vida, y hoy puedan ser rotas, y hoy puedan ser quebrados a través del poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Son rotas esas cadenas, Señor. Hay dolor por lo que he hecho, hay dolor por lo que he hablado, hay dolor por lo que he ejecutado, hay dolor por las palabras que han salido de mi boca, hay dolor por los pensamientos que han venido a mi corazón, hay dolor por cómo he actuado delante de mis hermanos, hay tristeza, Señor. Alabado sea la gloria y el nombre del Señor. Aleluya. Hay dolor. ¿Cómo está
estás, hermano, amigo, que estás en este lugar? Hay dolor por saber que cómo estás viviendo. Hay dolor, hermano, verdaderamente el evangelio que llevamos en nuestra vida. ¿Qué pasa? Nomás 2 veces, hermano. Hay uno que antes de la Navidad se nos arrastró la creciente del mundo y del diablo, y ya voy a aparecer al rato todo cachudo. ¿Verdad? Y aunque pasen aquí y allá levanten la mano, usted se ha fijado, no hay dolor en el corazón, no hay vergüenza, no hay tristeza, hermano. No pasa restauración, no pasa nada, porque mi hermano, cuando hay dolor, hay tristeza, hay vergüenza, hay tanta vergüenza, hay tanto dolor que usted muy difícilmente podrá volver a hacer lo mismo que hizo. Muy difícilmente podrá volverle a abrir de nuevo puertas al diablo, porque esa vergüenza y esa tristeza, hermano, por la que ha pasado delante de Dios, ha causado, hermano, una profunda, hermano, amor. Ha causado en nosotros que lo que Dios ha hecho de romper eso no fue cosa fácil, y todavía, hermano, en el caminar aquello, hermano, sigue causando a veces vergüenza. Aleluya. Pero para salvación, acuérdese. Entonces, hermano, ¿me entiende? ¿Y qué pasaba en esto? Que como la gente era compungida de corazón, que fácil era para los apóstoles, que fácil era para el Señor. Como la gente se arrepentía, ¿qué dice? Todos los días se reunían, nadie estaba poniendo pero. ¿Y por qué todos los días? Se fija cuando hay dolor en el corazón. Amén. Y todos los días en el templo, y todos los días en las casas por grupitos partiendo el pan. Alabe a Dios si puede. Dice amén. Entonces dice aquí, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. ¿Cómo que? Bueno, no está diciendo que hay que arrepentirse. Bueno, lo que está diciendo que el primer arrepentimiento que produce tristeza y dolor, ya no te acusa y no te dice que tienes que arrepentirte ya, porque ya pasaste por esa etapa. Ahora dice la Escritura, pero la tristeza del mundo produce muerte, que te van a matar de muchas maneras. Hay muchos que se arrepienten y se van a matar. Ahí tenemos el caso de Judas y de Saúl, que también nos arrepentimos, pero produce muerte porque lo volvemos a hacer. Es tristeza, verdad, le fallé a Dios, le fallé a la iglesia, le fallé a mi esposa, le fallé a mi hermano, pero es una tristeza del mundo. 1, 2, 3 semanas, 5 meses hay allí eso, pero después, como es tristeza del mundo, produce muerte. O sea que no se rompen las cadenas. ¿Sí, amén? Amén. Hablé mal de la hermana, le levanté falso testimonio, dije muchas cosas de ella, la malinformé, esto, lo otro, y Señor, perdóname, pero no se rompen cadenas. Hay una tristeza, un arrepentimiento que en el momento, pero lo vuelves a hacer, vuelves a hablar mal de otro, te vuelves a levantar. Señor, es que mi carácter, sí hay tristeza, hermano, reconozco, hasta con la cara de piedra, reconozco. Yo, Señor, ayúdalo. Cuando esa cara le cambie, voy a ver que de verdad es un arrepentimiento. Amén, amén. Hermano, no se preocupe, no hay nada. Usted que me va a venir a decir a mí que no hay nada, hermano. Cuando yo platicaba, hermano, y no hay nada, ¿cómo me va a venir a decir a mí, hermano? Si yo he sido experimentado en esto, hermano, en las iglesias, he sufrido golpes, y por más que uno diga que no hay nada, queda algo en el corazón que Dios tiene que sanarlo. Pero como nos creemos los fuertes, ¿me entiende? No hay nada, ¿verdad? Si la misma Escritura dice, hermano, engañoso es el corazón. Si no hubiera nada, de hablar alegre, se acercara más. Pero como aunque dijimos que no hay nada, guardamos distancia.
stay away 5 feet. 911. Así dicen los carros patrulla. Amén. Pareciera que nosotros nos hemos convertido en un carro patrulla. Solo le falta el letrero allí y el perro que andan ahí en el carro. Mira, hermano, dice tristeza del mundo. Hay un arrepentimiento. Por eso le digo, ¿verdad?, que tenemos que conocer lo que es el verdadero arrepentimiento. Porque hay un arrepentimiento, bueno, yo me arrepentí, pero sí, ha sido de Dios, ha venido de Dios. Si han visto los frutos, han visto los cambios. A veces, tal vez nunca le vas a decir al hermano, pero allá en tu corazón hubo dolor, hubo vergüenza, tanto que le dice: Señor, jamás, nunca de mi boca yo vuelva a levantar palabra y a difamar a mi hermano, cosas que no son. Hay tanto dolor por lo que yo hablé, Señor, que no volvieron o no quiero volver a pasar por ese pantano. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Hay dolor, hermano. Hay dolor. Dígame pues, ¿cómo se rompen las cadenas? Trayendo dolor, tristeza y vergüenza, hermano, y las cosas no se vuelven a ser muy difíciles. Porque el pueblo, hermano, se arrepentía y a los meses volvía lo mismo, porque no había un arrepentimiento. Como el Señor les dice: el pueblo de labios me honra, que estaba hablando allí, que no había un arrepentimiento de corazón. Y como no había dolor, no había tristeza, no había vergüenza, no había un compugir de espíritu, hermano, que cuando ese dolor es tan adentro, hermano, ese dolor que lo sientes tan grande, tan íntimo, tan fuerte, no es dolor en tus huesos, no es dolor en tu carne, es un dolor en tu alma, un dolor en tu espíritu, donde la mano del médico terrenal no puede llegar, pero la mano de Cristo puede llegar para poner restauración, para poner vida y salvación. Sí, amén. Amén. Entonces, hermano, sí, se ha producido ese arrepentimiento en nosotros. Esa es la introducción. Ahora, si le pregunto, ¿qué es el arrepentimiento, hermano Romeo? Hay un dolor en nuestro corazón, reconociendo que estamos mal en cierta área. Vergüenza, compugir, dolor profundo dentro del alma. Eso es lo que usted tiene que decir, lo que es un verdadero arrepentimiento. Tanto que te acusó, tanto que te trajo al suelo, tal vez ya ni lágrimas, sino solo un dolor dentro del alma. Porque una cosa es cuando lloran los ojos y una cosa es cuando llora el alma por dentro y gime el espíritu por dentro. Ahora sí sabemos lo que es el arrepentimiento, hermana María, hermana Mirna. Amén, gloria a Dios. Hermana Melis. ¿Sí me entiende? Hermanos todos, ahora sí tenemos ya una base. Digan amén. Amén. Un buen fundamento. Ahora vamos a entrar a la otra etapa. Ese es un buen fundamento. Amén. La tristeza del mundo. Y la tristeza que provoca a Dios. Entonces, hermano, cuando el Señor levanta a sus profetas, y por eso es bueno leer, hermano, los libros de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequías, Daniel, Amos, Oseas y todos los profetas. Es bueno, porque a medida usted va leyendo los libros de los profetas, usted va conociendo la mente de Dios, el llamado de Dios y el caminar del pueblo con el cual a veces nosotros nos podemos identificar en nuestra vida o en estos tiempos que estamos viviendo. Y cuando usted ve, hermano, allá, hermano, en el libro de Isaías, vamos a hablar del primer profeta, de no conforme al orden, sino conforme al orden de mayor a menor, hablando de los capítulos. Isaías es conocido como el profeta mayor porque es el que más capítulos tiene en la Biblia. Entonces, hermano, vamos viendo allí el corazón de Dios y vamos viendo el estado del pueblo. Allá, hermano, como le dice el Señor, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero ahora lo vamos a poner en el llamado al arrepentimiento. Dice que
que Isaías agarra unos animalitos. Y mire cómo estaba el estado del pueblo. El buey conoce a su señor y el asno el pesebre. El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Pero vosotros no conocéis a vuestro Dios. Generación contumaz y rebelde, hijos degenerados, hijos de la rebelde, hijos de la hechicera, hijos de Sodoma, generación de Gomorra. Oíd palabra de Jehová, les dice el Señor, príncipes de Gomorra y pueblo de Sodoma. Mire cómo estaba el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Mire cómo está. Y Dios decía a la predicación de esta palabra: más de alguno tiene que convertirse al ver el estado en el que ha caído como pueblo mío. Entonces, hermano, ¿por qué el pueblo estaba así? Óigame lo que voy a decir en este día. Por eso que en las iglesias donde los pastores y los predicadores no predican la palabra de Dios como es, y están sobando al pueblo y le están dando livianda, dice allí, hermano, que no es pesada, le están dando leche, hermano, adulterada, le están dando un evangelio diferente. Por eso, hermano, que no hay conversión, por eso que no hay un arrepentimiento genuino y la gente sigue atada en pecado, porque se nos necesita decir desde el cielo a través de esta palabra: arrepentido y convertido, y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y con ser así nos oponemos. Imaginen que nos hablaran ahí. Tengamos cuidado, predicadores también, ¿verdad? Porque si usted está viendo predicar el mensaje duro, hay que tener cuidado de venir a ser uno el que le está dando martillo y no el martillo de Dios. ¿Sí me entienden? Porque a veces siento que como uno predica quieren venir a dar así, pero tiene que ver que sea la palabra, no usted. ¿Me entiende? Yo tengo cuidado con eso, porque yo sé que si le doy un martillazo a un hermano de parte mía, me estoy desquitando y Dios no lo va a ver con agrado, aunque quisiera darles a muchos, pero Dios me detiene. Aleluya. Sé cuidar bien esa área de mi vida. Yo digo, Señor, que sea tu palabra por delante, rompiendo el corazón mío y el corazón de muchos que estamos aquí, para llegar a entender cuánto nos amas. Entonces, hermano, allí está Isaías, ve el profeta Jeremías, ve el profeta Ezequiel, le dice: Ezequiel, come las palabras que yo te doy, cómelas. Y le presentó el libro y lo leyó Ezequiel. Ah, qué bonito está esto, no, dale vuelta para el otro lado. Ah, qué duro está esto, pues entonces cómetelo de adelante y cómetelo de atrás. Digiérelo, llévalo a tu estómago. La palabra a veces es bonita en unas áreas para nosotros, pero en otras palabras es dura. Tenemos que comerla. Y el Señor le dice: te voy a hacer fuerte porque te envío a casa rebelde. Aunque ellos no te quieran oír, pero les vas a predicar, porque casas rebeldes son. Imagínense, hermano, cómo estaba el corazón del pueblo. Imagínense cómo estaba el corazón de aquel pueblo que Dios había sacado de Egipto, que lo había colmado de bienes y misericordia, que había engrandecido su nombre de esa nación de Israel por todas las naciones. Imagínense, se engordaron y dieron coces, dice, y se olvidaron de la roca de su salvación. Nunca nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Nunca nos olvidemos que es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La escoria que éramos, la llaga podrida que éramos, nunca olvidemos que Él fue el que nos cambió, el que nos perdonó, el que nos puso aceite nuevo, el que ungió nuestra boca con alabanza, el que puso nuevo cántico, el que nos sacó de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Dios. Nunca nos olvidemos a quien debemos de darle la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, dice, se fija cómo estaba el pueblo. Eso es poco, toda la escritura está encerrada de eso. Amén. Entonces, hermano, no he dicho Malaquías. Malaquías te encierra con maldición.
Malditos sois con maldición. Y no solo encierro a el que no ofrendaba y diezmaba. Ahí dice también de unos que decían: por demás es servir a Jehová. No dice así. Y que guardemos su ley y andemos humillados. Malditos sois con maldición. El último de los profetas. Porque se han degenerado todos. Óiganme. Cuando viene Juan el Bautista, habían pasado ciertos años que los teólogos, escatólogos, pilotólogos y volatólogos dicen 400 años de silencio. Bueno, vamos a dejarlo así. Donde el Señor comienza a preparar un hombre llamado Juan el Bautista, que dice la palabra que de los nacidos de mujer, ni uno como Juan el Bautista. Amén. Pero a la iglesia le dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos y ustedes mayores que Juan el Bautista. Alabe a Dios, hermano, por esa grandeza que Dios nos ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Imagínense, el Señor lo pone, pero con ese estilo de evangelio que llevamos y de vida. Que Dios nos ayude. Y también dice de Juan el Bautista que saliste a ver al desierto, a una caña sacudida por el viento, ahí toda doblada. Se equivocaron, porque Juan venía con el espíritu y el poder del profeta Elías. Este era el Elías, porque por ahí hay estudios que dicen que Elías no ha venido y que Elías necesita venir, que los dos olivos no. Allí dice la escritura: este es el Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Por eso tenga cuidado con oír estudios y todo eso. Venga y pregunte, y vámonos a la palabra. Dice amén. Aleluya. Mire, hermano, yo le digo, tal vez no he estudiado tanto escatología y teología y pilotología, pero me considero, hermano, a la altura de esos hombres, no por el estudio, sino por lo que Dios me ha dado. Porque la revelación de los hombres de Dios viene de lo alto, confirmada de lo alto. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, hermano, no siento que me falta nada respecto a eso, de esta gente. Si esos títulos los quiere el mundo, que no me importa a mí. Lo importante es saber lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Amén. Yo le voy a dar doble rodillas. Ore, lea la escritura, derribe una área fuerte que no va a dejar que Dios se glorifique. Humildad, carácter, y Dios va a comenzar a levantar su vida. Gloria a Dios. Señor, oro, busco, veo cosas tiene que de eso. El Señor se lo dijo a sus discípulos. El Señor dice: lo primero que tiene que crecer de mí en vos es que seas manso y que seas humilde. De ahí vámonos para arriba, hijo. Y es lo que cuesta derribar. Dios dice: si con poquito que te diera te arruinas, quiebro ese vaso de barro y te pierdes, porque te vas a querer gloriar. Si así